nuevamente abordando la temática de los trastornos de la personalidad en función de esta modalidad integrativa desde la cual en nuestra institución lo abordamos. El abordaje integrativo, como decíamos, bueno, tiene las particularidades de una interacción profesional, una interdisciplina profesional y un entrecruzamiento de discursos en relación al campo de lo psicológico, al campo de lo psiquiátrico y al campo de otros saberes que hacen a la posibilidad de dar respuesta a la manifestación clínicas que se generan con pacientes con trastorno de personalidad. Uno de los factores que trabajamos y mucho desde el minuto 1 hasta adentrado al tratamiento tiene que ver con la psicoeducación familiar. Vos sabés que los sujetos que están atravesando una problemática como esta, justamente en función de algunas cosas de lo que veníamos hablando en relación a las manifestaciones clínicas, su inestabilidad, sus tensiones emocionales, sus conflictos interpersonales, su sensación de pensamiento en extremos que por momentos es todo fantástico, por momentos es todo ideal y de golpe, de repente, es todo abrumante y lo que era ideal se convierte en algo poco valorado. Solo lo puede entender el sujeto desde la lógica de su padecimiento. No hay forma de que el entorno conozca, sepa y acompañe esto que el paciente está teniendo. Muchas veces genera un gran desconcierto en su entorno. Si estamos hablando de un joven, bueno, en sus padres, en su entorno familiar. Si estamos hablando de una persona quizás con una familia constituida, sus hijos, su cónyuge. O sea, hay todo un entorno en estos pacientes que muchas veces también, producto de la inestabilidad del paciente, genera una gran inestabilidad familiar. El abordaje en este punto tiene que ver con el abordaje familiar. El abordaje familiar, a diferencia de un abordaje familiar, digamos, clásico, lo hacemos específico. No trabajamos con la familia y el paciente, sino que trabajamos solo con la familia. O sea, hay un momento y un espacio en donde está el paciente trabajando con el equipo en sus distintos ámbitos, ¿no es cierto? Desde la psicoterapia o desde el espacio psiquiátrico o en acompañamiento terapéutico. Y por otro lado, nos reunimos bastante seguido con los miembros de la familia que justamente por la proximidad que tienen y por las situaciones que conviven con el paciente requieren de una psicoeducación, o sea, saber qué es lo que está pasando en cada momento a los fines de poder dar una respuesta lo más sana posible frente a la embestida muchas veces de la impulsividad de estos pacientes o frente al desconcierto de la inestabilidad en relación a los claroscuros, ¿no? a estas polaridades, como el paciente piensa su vida en los momentos sobre todo de desborde. Entonces, ¿qué hacer con esto? No hay recetas universales. Yo no podría decirles, bueno, siempre tienen que hacer tal o cual cosa o frente a determinado comportamiento A hay que hacer una actitud B, porque sería universalizar un campo que es absolutamente individual. Esto se puede ir evaluando en el caso a caso. Cada paciente tiene su estilo, su personalidad, su forma, sus manifestaciones, el estilo de sus manifestaciones, y conociendo al paciente y conociendo cómo manifiesta su inestabilidad y sus temores, sobre todo ese temor a quedarse solo, ese temor a ser abandonado o a no ser querido, y por otro lado también el temor a esa embestida que sienten que se los asfixia. El entorno tiene que saber cómo ubicarse en cada una de estas situaciones. Para eso hacemos un registro
de las alternativas que el paciente manifiesta, qué es lo que espera de su entorno, cómo piensa él las relaciones que va teniendo con sus pares, con sus familiares, con sus hijos. ¿Cómo lo piensa? Porque muchas veces uno encuentra en el discurso del paciente una construcción familiar y vincular absolutamente propia del paciente. Esto es, uno por lo general organiza los vínculos en su vida en relación a una lógica que compartimos con los demás. Pero en estos pacientes se da esta diferencia, ¿no? Ellos arman la lógica y la construcción de determinados vínculos, de determinadas vivencias y determinadas sensaciones en relación al otro, que es muy particular de cada paciente y muy distante muchas veces a lo que el otro, su entorno, entiende o percibe de ellos. Entonces, muchas veces uno escucha el discurso de una pareja que plantea esto de yo ya no sé qué hacer para que me crea, o yo ya no sé qué hacer para que me quiera, o para que entienda que yo la quiero o que yo lo quiero. Y justamente es en muchos casos lo que no hay que hacer, porque eso genera un estado de inestabilidad en uno que desestabiliza más al paciente. Entonces, la idea es ir rastreando en el contexto terapéutico cuáles son las situaciones que hace que el paciente genere mayor descompensación a su estado de descompensación natural, como para que él sienta un equilibrio permanente en el entorno. Cualquier situación que desborde o desequilibre a un sujeto va a poder ser más pasible de ser equilibrado en la medida en que haya un entorno estable. Ahora, en estos pacientes y por lo que generan en el entorno, es muy difícil, o en algunos casos realmente complejo, lograr que su entorno sea estable, que su entorno sea comprensivo y pueda entender la lógica de lo que se está jugando ahí, más allá de lo que comúnmente, más allá de lo que uno podría pensar en una relación o en un trato convencional, porque nos estamos refiriendo justamente a un trato particular, a una forma de vinculación muy particular que es la típica de estos pacientes. Son pacientes que, decíamos, no solamente son inestables, sino que son muy impulsivos. O sea, frente a cada sensación o frente a cada emoción, ya sea violenta o ya sea demandante o del orden de la sensación del abandono, lejos de un comportamiento de alguna manera distante o evaluativo o que de alguna manera busca elaborar qué es lo que está pasando, estos pacientes van a reaccionar y van a convertir sus frustraciones en un enojo tremendo, en un enojo que muchas veces es patológico. Este enojo que muchas veces es patológico va asociado de actitudes agresivas, se vuelven situaciones hostiles y se vuelven las relaciones sumamente hostiles. Entonces, la idea es poder articular medios como para que el sujeto con este padecimiento encuentre en su entorno familiar la posibilidad de una estabilidad que le permita hacer menos inestable sus desbordes y más estable su estabilidad cuando la logra. Este es un poco un desafío clínico, porque nosotros como terapeutas en este tipo de pacientes estamos permanentemente evaluando cuáles son las condiciones de su medio ambiente, las condiciones de su familia o de su entorno para sostener por fuera del tratamiento al paciente dentro de lo que es la clínica ambulatoria, o sea, dentro de lo que es una clínica en donde el paciente sigue desarrollando su vida y su quehacer cotidiano en el contexto de su casa, de su entorno. Entonces, es importante trabajar con el paciente, trabajar con la subjetividad del paciente, trabajar psicofarmacológicamente con el paciente y en interacción permanente con los profesionales. Y también es fundamental generar una red sólida a partir de la cual estos entrecruzamientos entre los distintos actores de la vida del sujeto tengan claro y puedan generar actitudes, pensamientos
diálogos que permitan que el paciente se estabilice. Y hay veces que esto requiere de un asesoramiento profesional. En estos casos, por lo menos en nuestra experiencia, la mayoría de las veces estos pacientes requieren de un contexto que los comprenda y los contenga desde una psicoeducación, desde el saber qué está ocurriendo ahí con ellos en virtud del padecimiento del cuadro que tienen. Bueno, un poco la idea es acercar a la gente o a quien les interesa esta cuestión o quien siente que hay un familiar o alguien que puede llegar a estar necesitando un apoyo o una ayuda en relación a esta temática y poder orientarlos en relación a que todo el contexto familiar, cuando el paciente tiene una situación o un diagnóstico de estas características, requiere de tratamiento, porque todos van a de alguna manera padecer, sufrir y vincularse con una persona que desde su inestabilidad van a generar un cuadro de inestabilidad familiar. Así que los invito a que vayamos pensando la relación con este paciente de una manera a partir de la cual uno también tenga que prestarse al tratamiento a los fines de hacer más duradera y estable la posibilidad de recuperación de estos pacientes. Bueno, esto es todo por hoy y seguimos en la próxima emisión. Muchas gracias y buenas tardes.